Bueno, muy buenas noches. Les habla Alberto Alexander. Soy el encargado de realizar pues, las entrevistas de esta noche en nuestro programa Entrevistando a Expertos. Desde que sale, y les hacemos un poco de historia, el ISO 9001, 1987, y se empieza a popularizar como estándar pues, de calidad que todos sabemos. Apareció en el camino, en estándar, pero orientado a sectores particulares. Por ejemplo, el automotriz, ¿no? Con la 16949. Y aparece también, por ejemplo, equipos médicos, dispositivos médicos, y en este caso particular, la parte aeroespacial. Es una norma orientada exclusivamente a el diseño, la fabricación de partes, equipos, pero tanto para la parte aeroespacial como también la aviación, el espacio y obviamente la cadena de suministros. Esta noche la idea es poder, diría pues, despejar una serie de incógnitas que tengamos sobre aspectos de la norma, como por ejemplo, ¿no? Si yo tengo el 9001, la norma 9001 implementada, la transición para el AS 9100 es difícil, es fácil. ¿Cuáles son los problemas que usualmente se presentan cuando uno busca la certificación internacional? ¿Cuáles son las debilidades de las empresas? Para poder responder esas preguntas y otras relacionadas, hemos invitado esta noche a un experto internacional en el tema. Es el señor César Monzón. César es pues un experto internacional con más de 25 años de experiencia en Latinoamérica, manejando distintas normas, ¿no? Relacionadas todas con la columna vertebral calidad. Es auditor líder, obviamente, en 9001, equipos médicos, la industria automotriz, la 16949, y la AS 9100. Se dedica a trabajar para distintas casas certificadoras, las representa justamente realizando auditorías de certificación en estos estándares que acabo de mencionar. Muy buenas noches, César, bienvenido. Bueno, gracias, Alberto. Para mí siempre un placer. Tus invitaciones me parece que promover la calidad, ¿no? En todos los aspectos bajo estas normas internacionales es muy importante, ¿no? Especialmente para todas las organizaciones, en este caso en particular, que buscan certificarse o conocer algo de la norma aeroespacial a ese nivel. ¿Cómo ves tú el desarrollo de esta norma en Latinoamérica? ¿Se está Una pregunta. desarrollando, está creciendo? ¿Qué países es donde tú ves que hay más crecimiento de la norma? Es una excelente pregunta. Digamos, esta norma, como mencionaste, es para certificar sistemas de gestión de calidad de tres sectores, ¿no? O sea, básicamente a lo que es aviación, que se refiere a todo lo que es aviación civil, comercial, como por ejemplo transporte a personas, ¿no? Eh, o lo que se llama de cargo, ¿no? De transporte de materiales, eso. También esta norma es para la parte espacial, significa productos que están fuera de la atmósfera, como un satélite, por ejemplo, ¿no? Un satélite. O también para el sector militar, ¿no? Para el sector de defensa. Entonces, lo que es aviación militar entra dentro de digamos, de este alcance de la norma, ¿no? En Latinoamérica, digamos, los países líderes certificando compañías en ISO 9100 son básicamente México y Brasil. De ahí tenemos otros países con pocas certificaciones, ¿no? Perú en la actualidad tiene 2 empresas certificadas en ISO 9100. Colombia también tiene 2, Chile también tiene 2, Argentina creo que tiene 3, Costa Rica tiene 1. Y ya estamos Entonces, hablando de otras magnitudes de México y Brasil, pues. sí, en México existen aproximadamente unas 230 compañías certificadas.
en Brasil hay aproximadamente 100, ¿no? En el caso de Brasil es un mercado muy rígido porque existe, digamos, diseño de aviones con esta compañía Embraer, aviones brasileros. Claro, claro, claro. Entonces, eso llama a toda la cadena de suministro de Embraer que tengan que certificar obligatoriamente en esta norma, ¿no? AS 9100. En el caso de México, en particular por la cercanía a Estados Unidos, que Estados Unidos es el país que tiene más certificaciones de AS 9100 en el mundo. O sea, en el mundo. Ningún país se le compara. Estamos hablando de 2000 certificados. Sí, entonces, por la cercanía con México y lo que es el outsourcing. Claro, claro, la cadena de suministro. Ujú. Exacto. Entonces, en México existen muchas compañías certificadas en AS que la mayoría no hacen diseño, sino es básicamente fabricación, manufactura de productos aeroespaciales, ¿no? Claro, Y también de muchas compañías europeas, también, muchas. claro. Sí. Oye, una preguntita que viene ahora a la mente, creo que es interesante saber tu opinión. Cuando nosotros estamos hablando de esta norma, su base es 9001, ¿ok? Y esta norma, que es la versión actual es del 2016, tomó pues todos los aspectos del 2015, del 9001. Sí. Eh, ¿Cuál es la gran diferencia, la sección 8, la parte técnica? La Ujú. diferencia, la distancia entre 9001, si yo tengo la 9001 implementada en mi organización, lo que decía hace un rato, tengo la 9001 implementada en mi organización, estoy en la cadena de suministros de la industria aeroespacial, ¿ok? O en la aviación. Y tengo 9001 y estoy certificado en 9001, pero quiero ahora yo cumplir, lograr la conformidad con este estándar. Hay mucho camino que recorrer. Hay un camino, digamos, significativo de requerimientos específicos del sector aeroespacial. Si tú ves la norma AS 9100 comparada con ISO 9001, vas a ver requerimientos que están marcados en oscuro, itálicos, son requerimientos adicionados a ISO 9001 que deben cumplir las compañías, ¿no? Un requerimiento, por ejemplo, es realizar un primer artículo a los productos que se van a suministrar, ¿no? Es un requerimiento muy aeronáutico, ¿no? Que debe haber una aprobación de un primer Ya hay artículo. también exclusiones. Sí, hay exclusiones, solamente en la sección 8. Como te digo, básicamente en Latinoamérica, 8.3 está excluido. ¿Por qué? Por lo que el diseño está dado, ¿no? Generalmente el diseño está dado por los grandes Fabricantes, pues claro. fabricantes, los que se llaman OEMs, ¿no? Original Equipment Manufacturers, que son los diseñadores, ¿no? Un ejemplo, creo que fácil de ver es Boeing, ¿no? Boeing diseña aviones y Boeing llama a proveedores que diseñan partes específicas del avión, como por ejemplo las turbinas, ¿no? Las turbinas pueden ser turbinas GE o Claro, General Electric claro. y ellos llaman a los proveedores, ellos son los que diseñan y de ahí los proveedores en Latinoamérica, como te digo, más que nada siguen los diseños, ¿no? Dados por los OEMs, ¿no? Así es como va, ¿no? Ahora, otra parte interesante que también eh, deben saber es que la certificación AS 9100 automáticamente incluye ISO 9001. Entonces, una organización que, digamos, fabrica productos comerciales, digamos, industriales, y fabrica a la misma vez un sector aeronáutico, entonces puede certificarse en AS 9100 y va a incluir los dos alcances, el alcance de la parte aeroespacial y el alcance de la parte comercial, ¿no? Sí. Pero asimismo es importante saber que una compañía certificada en ISO 9001 no,
o sea, es un certificado nuevo, AS 9100. O sea, el ente certificador no da crédito si uno tiene ISO 9001. Tiene que ir por el proceso AS 9100 completo. Mm, No, no existe como un upgrade, ¿no? Como ir de entiendo, ISO claro, 9001. claro. Tienes que certificar todo nuevamente, se puede decir, ¿no? Sí, es una norma casualmente por el, digamos, por los productos aeroespaciales. Es una norma muy exigente. Claro, mucha rigurosidad. Sí, y en algunos casos aplica mucho también las regulaciones, Claro, que están relacionadas directamente a los productos, ¿no? Entonces, es importante también saber qué regulaciones podrían aplicar, ¿no? Las regulaciones, pues hay entes certificados, digamos, regulatorios, ¿no? Que certifican compañías del sector aeronáutico. Un ejemplo fácil de verlo es una compañía que, por ejemplo, realiza mantenimiento de una parte aeronáutica, como es, por ejemplo, trenes de aterrizaje, ¿no? Y casualmente Seman, que es una compañía peruana en el certificada, Perú, claro, servicio de sí, mantenimiento de la Fuerza servicio de Aérea. mantenimiento de la Fuerza Aérea, ellos están certificados en la parte de fabricación de partes y también ellos pueden incluir la parte de mantenimiento, ¿no? Porque ellos hacen mantenimiento de productos de aviación, como es un tren de Claro, aterrizaje, ¿no? claro, claro. Y todo Oye, eso se basa en lo que el dueño del diseño, pues, digamos, provee las especificaciones técnicas, ¿no? claro, Entonces hay que claro. seguir eso, sí. Es una norma, como tú lo sabrás, y muchos, eh, está muy basada en análisis de riesgo, ¿no? La versión ISO 9001 incluyó el análisis de riesgo ah, en la última versión, ¿no? Del 2016, perdón, de 2015, ¿no? AS ya tenía el análisis de riesgo de mucho más atrás, ¿no? Oye, y la parte de técnicas estadísticas, por ejemplo, muestreo, ¿es exigente en ese sentido? Hay una gran, mira, esa es una excelente pregunta, ¿no? Algunas organizaciones, especialmente como son las automotrices, Claro, la eh, 16949 que sí te la exige, pues, ¿no? sí, sí, Y es pero bien rigurosa. hay una gran diferencia en producir partes automotrices, que estamos hablando producción masiva, ¿no? De lotes grandes, ¿no? Los autos Claro, se renuevan anualmente y estás hablando de millones de partes. Eso no existe en la industria aeronáutica. La industria aeronáutica son volúmenes bajos porque se fabrican aviones eh, pues en cantidades pequeñas, ¿no? No se fabrican en miles, ¿no? claro, claro. Sí, entonces hay una gran diferencia. Entonces la parte estadística requiere que el muestreo esté, digamos, esté validado, ¿no? Que no se use cualquier tipo de muestreo, ¿no? Es una de las grandes diferencias, ¿no? Una organización certificada en diseño 949, ¿no? TS, bueno, antes se llamaba así, ¿no? Tiene mucha buena base, ¿no? Mucha buena base, pero hay un gap grande con AS. Nuevamente, la producción no es masiva, es en cantidades pequeñas. Ahora, eso también es importante recalcarlo, porque producir partes aeronáuticas, estás hablando de producir partes muy costosas, Claro, porque claro, el riesgo de las partes aeroespaciales es muy alto si fallan. ¿Entiendes? Poner un ejemplo, pues un avión no puede fallar, porque si falla sería catastrófico, claro, ¿no? Entonces el riesgo es muy alto, entonces todo lo que involucra un avión es extremadamente caro, no es cualquier material, requiere muchas pruebas, entonces eso le hace una gran diferencia. Te pongo, por ejemplo, compañías que son que producen, por ejemplo, cables eléctricos, ¿no? Automotrices, por decirlo. O sea, un cable eléctrico automotriz que pueda tener, pues,
un costo, pues digamos, X, el cable aeroespacial va a tener 100 veces X, ¿no? ¿Me entiendes? O sea, es una industria muy lucrativa. O sea, es uno de los grandes beneficios de entrar en esta industria, ¿no? Eh, digamos, los costos son muy altos de los productos, ¿no? Sí. Oye, César, ¿sabes qué? Una pregunta que usualmente le interesa a las personas que están implantando la norma o están buscando la certificación en el corto plazo. Tu experiencia como auditor líder realizando auditorías de certificación con esta norma, ¿cuáles son los principales errores, problemas que encuentras, las fallas más importantes? Si podemos decir, mira, estos son los principales pues, problemas que he encontrado. ¿Cuáles son? ¿Y qué nos recomendarías, no? Claro, claro. De verdad que aprecio porque siempre me haces preguntas muy interesantes y muy claves. Eh, lo primero es la concientización, ¿no? La concientización de fabricar un producto aeronáutico, aeroespacial, ¿no? O sea, la gente tiene que saber, las organizaciones tienen que saber que tiene un alto riesgo. O sea, que acá no hay falla. Otro, la concientización en la entrega a tiempo es también muy marcada en la norma. Por ejemplo, Boeing, te doy un ejemplo, Boeing, ellos fabrican estos aviones que están muy populares en muchas aerolíneas americanas, ¿no? Que es el 737, 757. Entonces, ellos tienen un backlog, lo que se llama, no, ellos tienen que producir, por decirte, 45 aviones mensual para poder certificar. Eso no son los que son parte también de la flota de Southwest Airlines. Sí, podría ser, claro, 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 exacto, por claro. Southwest y American Airlines, y también lo usa mucho LAN, todo lo que es LAN, LAN Perú, LAN Chile, ¿no? Entonces, ellos no pueden esperar partes tarde, porque afectaría mucho a la industria. Asimismo, los aviones no pueden estar parados. El avión tiene que volar, ¿no? Entonces, el mantenimiento es extremadamente riguroso. Entonces, existe lo que se llama esa parte de concientización, digamos que en términos aeroespaciales se le llama aeronavegabilidad, que significa el producto tiene que volar y también tiene que ser seguro, seguro al ser humano, básicamente, porque transporta personas, seguro a lo que lleva, ¿no? Entonces, es muy interesante esa parte, ¿no? Eso es uno de los mayores retos, ¿no? El otro es, bueno, eh, digamos, la parte de análisis de riesgo lo tiene muy involucrada en partes específicas de la sección 8, como no te preguntaste, Claro. ¿no? O sea, aparte de tenerlo en la parte ISO 9001, que es general, en los La procesos, 6.1, etcétera, sí. exacto, 6.1, todo eso, la parte de sección 4, en la parte general de riesgos y oportunidades. En 8 lo tienes en 8.1, 8.2, 8.4. Tienes que analizar los riesgos de los proveedores, tienes que analizar el riesgo operativo, el riesgo comercial con los clientes. O sea, el riesgo está metido en todo lado. En todo, claro, claro. Todo. Entonces hay mucho enfoque al cliente. Entonces hay que conocer bien al cliente aeroespacial, si no vas a perderlo muy rápido, ¿no? Claro. Entonces, no hay flexibilidad en ese aspecto, ¿no? Hay una compañía peruana casualmente Aviatec, ¿no? Que está ya produciendo partes directamente con fabricantes en Estados Unidos y pues ellos han vencido ese reto, ¿no? Eh, eh, yo creo que en Latinoamérica pues hay que culturizar a la gente en eso, ¿no? Es muy importante la disciplina en cumplir todos los requerimientos de la norma, ¿no? Sí, sí. Sí, Y es continuo, ¿no? No es fácil, es continuo. Sí. yo creo que hay un punto que
para mí es fundamental, no solamente en esta norma, pero esta norma no se escapa de este requerimiento que a veces no se encuentra, pues, que es el liderazgo protagónico de la alta gerencia. Repito, liderazgo protagónico de la alta gerencia. O sea, si nosotros viéramos el funcionamiento de una organización, ¿no? El servomecanismo organizacional, ¿no? Vemos el nivel estratégico, el nivel táctico y las operaciones. El nivel estratégico tiene que estar involucrado, pues, completo, ¿no? Es el que da el tono en la empresa. Esto empieza a convertirse, corrígeme, esto debiera de empezar a convertirse en parte de la cultura de la organización, ¿no? Exacto, exacto. Para certificaciones AS es obligatorio entrevistar a lo que se llama top management, o sea, Alta a la gerencia. alta dirección, la alta gerencia. Y es una persona. Para AS, los términos AS, es una persona, no es el equipo gerencial, es la cabeza de la organización. O sea que si ustedes dicen que es el presidente de la compañía, hay que entrevistar a esa persona y esa persona tiene que estar Informada, pues claro, comprometida, claro, comprometida. claro. Y tiene que mostrar los planes estratégicos de la organización, es mandatorio, Claro, ¿no? como en todas las organizaciones, pues esto tiene que, y cuando se hacen cambios, esto es un cambio, vamos a hacer un cambio, vamos a implantar la norma, es un cambio definitivamente, pues, ¿no? Esto tiene que ser Exacto. obviamente dirigido por la alta gerencia y, Ujú. bueno, obviamente también si hay incentivos, cómo se van a manejar, las recompensas, el sistema de reforzadores de conducta, en fin. Por acá podríamos hablar horas sobre el tema, pues la cosa es compleja. Sí, 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 No es complejo, pues es complejo. sí. ¿Tú quisieras Algo añadir? Dime, que, dime. sí, sí, algo que me gustaría añadir es que el proceso de certificación AS Ah, eso es también, interesante, cuéntanos. sí, requiere de auditores aeroespaciales certificados y cuando las organizaciones también se certifican, entran a una base de datos que es, que es digamos, manejada por el International Aerospace Quality Group, IAQG. Ellos son, digamos, el organismo máximo mundial y miembros de este organismo son todos estos diseñadores, como Boeing, Airbus, Ujú, Embraer, ujú. todos los top del mundo, ¿no? Entonces ellos son los que, digamos, empujan la certificación en la cadena de suministro, ¿no? La organización cuando se certifica entra a esa base de datos que se llama OASIS. OASIS es muy fácil encontrarla. IAQG OASIS lo pueden buscar en el Google y aparece. Y también los auditores, tenemos que estar en esa base de datos. O sea, no es cualquier persona, es bien riguroso hacerse auditor aeroespacial, o sea, de tercera parte, de certificación. Es un proceso riguroso y quería aprovechar y mencionar algunos de Perdón, mis y también clientes. explícanos así rápidamente en qué se diferencia el proceso, por ejemplo, con otros estándares. Tú dices riguroso, ¿cómo así? Explícanos un poquito eso. Uh, lo que más cuesta demostrar no es capacitación, es experiencia en la industria. Entiendo. Es experiencia en la industria. O sea, digamos, si un profesional, una persona profesional que ha trabajado por años, digamos 25 años en sistema de gestión de calidad, pero, pero no demuestra experiencia en la industria aeroespacial, nunca va a ser un auditor aeroespacial. Entonces, la parte de experiencia O es, sea, yo digo, es ese la es que tiene más peso. el mayor, claro, el criterio de selección ahí. Sí, entonces uno tiene que demostrar que tiene experiencia en la industria. Entonces, hay ahora una actualización, tengo varios clientes que están viendo acá, hay una actualización nueva para certificarse como auditores líderes, auditores de tercera parte, porque ha salido, o sea, todo el proceso de certificación AS involucra otras normas que tienen que cumplir también lo que se llaman los entes certificadores. En esta industria no se usa la palabra registradores, son
certification bodies o entes certificadores. O sea, Entonces, no ellos hay, también tienen que no hay cumplir. registrars. No, no hay registrar. Se llama certification bodies o CBs. Entonces, se ha emitido una nueva AS 9104 que entra en rigor de este año y entonces va a poner más, digamos, más, va a ser más riguroso para los auditores ya certificados y también para los que quieren ser certificarse, ¿no? Porque hay que hacer más auditorías y mostrar competencia en el Claro. sector, ¿no? Para- Por ejemplo, en mi caso, yo soy auditor líder certificado por 25 años. Entonces, hace 25 años que yo no trabajo en una compañía, digamos, aeroespacial directamente. Entonces, mi experiencia está por auditorías o lo que se llama professional development también, ¿no? De desarrollo profesional. Como tú sabes, yo doy mucha capacitación también. Ujú, ujú, Yo capacito auditores líderes ujú. de AS. Entonces, toda mi actividad, como esta charla también cuenta, ¿no? Cuenta para yo continuar siendo auditor líder, ¿no? Y tengo que recertificarme cada 3 años, ¿no? Asimismo, la base de datos donde están las organizaciones que se llama OASIS también tiene una actualización nueva y va a entrar digamos, en vigencia el 1 de julio de este año, ¿no? Y lo menciona algunos de mis clientes que están asistiendo a esta charla. Entonces, tiene que estar alerta de estos cambios. Eh, Van a cambiar un poco los días de auditoría. Acá en la norma S, los días de auditoría son mínimos, o sea, no se acortan, siempre son mínimos. No como en ISO 9001 tenía una flexibilidad de reducción, no, acá no reducen Claro, nada. claro. Aquí No, pues todos, acá es otra rigurosidad definitivamente, pues. sí, sí, y yo creo que las compañías que han pasado por la certificación AS, algunos de los participantes, saben lo riguroso que es, ¿no? O sea, no, es y lo tiene que ser, ¿no? Lo tiene que ser por el tipo de producto, ¿no? Y como mencioné, los riesgos, ¿no? Los productos no pueden fallar, ¿no? No puede Imagínense lanzar un satélite, como Perú ha lanzado un satélite hace unos 5 años, creo que lanzó un satélite muy moderno, construido por Airbus Defensa. Es un pacto con el gobierno de Francia, en el gobierno de Humala. Imagínense que ese satélite cuando se lanza al espacio falle, no hay retorno, no puede fallar, ¿no? Entonces, se imaginan, los controles tienen que ser muy rigurosos. Por supuesto, pues. Entonces, eso conlleva toda la cadena de suministro que sea Ahí tiene que haber el cero defecto, cero defecto. exacto. La calidad, hay inclusive la filosofía del IAQG es esa, ¿no? La calidad es cero defectos y no hay opción a falla. Ese es un eslogan. Pues, No options to failure, sí. O sea, no hay opción a falla, ¿no? O no, es que sea, claro, pues claro, sí, tiene sentido, ¿no? Estamos hablando de algo de alta peligrosidad, pues. Sería claro, un claro. accidente catastrófico, ¿no? Oye, Sí. yo quisiera primero agradecerte, ¿no? La charla creo que ha sido pues muy ilustrativa de todos estos aspectos. Nunca esto pues puede satisfacernos a todos, esto tendría que ser de repente horas, ¿no? Pero no, Exacto. te, te queremos tener de nuevo por acá invitado en el Gracias. corto plazo. Ya veremos un tema de los tantos que tú manejas. Te agradezco muchísimo y agradezco muchísimo a toda la audiencia y César, especialmente a ti, muchísimas gracias. Ya estamos en contacto. No, para mí es un placer y tú sabes, para mí siempre va a ser un placer tener esta charla y Ok, aportar a ¿sabe, la,